Hola, mi nombre es Kike Merino y les doy la bienvenida a este primer episodio de la cuarta temporada de Let's Click Together, un podcast de Positivo SMI. Y para platicar acerca de este tema me acompaña Luis Lee, quien es director de IT para Cummins Latinoamérica y es profesional en el ámbito de la tecnología y la gestión de TI. Luis es ingeniero en sistemas computacionales, con una maestría en Administración de Tecnologías de la Información y cuenta con 17 años de experiencia en roles de IT. Bienvenido, Luis. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes participando el día de hoy. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y me gustaría comenzar pidiéndote si nos podrías platicar cómo has visto la evolución de los equipos en IT con el gran crecimiento que ha tenido la globalización los últimos años. Claro, bueno, de mi punto de vista, la globalización y específicamente la parte de todo el equipo de IT siempre ha venido evolucionando en muchos aspectos. Creo que hoy en día muchos equipos ya son multiculturales. Hay un tema también de dispersión geográfica que ha influido mucho en cómo vamos trabajando en el día a día. Esto permite, creo que las organizaciones puedan tener a mucho más talento, a una riqueza más amplia y diversa en cuanto a formas de trabajo, en ideas, en propuestas. Y pues bueno, además con toda esta parte del crecimiento a nivel global, toda la tecnología también ha ido avanzando, tecnologías ahora colaborativas que tenemos como plataformas de comunicación en tiempo real, herramientas para la administración de los proyectos, esta cuestión de ir mudando tecnologías como ahora también hacia soluciones en la nube, pues creo que han facilitado mucho este tipo de interacciones, de trabajo en conjunto, sin importar el tema de barreras geográficas y permitiendo que pues personas de distintas partes del mundo colaboren ya sin esta cuestión de que antes pudiera llegar a ser una limitante. Y pues creo que finalmente eso también ha impulsado mucho el tema de innovación. Si bien llegan a haber desafíos en esta curva como de aprendizaje o adaptación a nuevas herramientas y a la forma de comunicación, es algo que definitivamente ha ayudado mucho en la comunicación y cuestión de los equipos. Interesante. ¿Y cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrentan los equipos multiculturales, específicamente en el sector de IT? Bueno, creo que un punto naturalmente llega a ser las barreras del lenguaje que pueden llegar a haber. Si bien el tema del idioma y sobre todo en la parte del inglés suele ser como que el idioma más común a nivel mundial para cualquier rubro, pero sobre todo en la parte también de IT o de tecnología, llega a haber esta cuestión de tener que aprender desde la parte de entendernos en un idioma común, con sus diferentes variantes de modismos, acentos, cuestiones que incluso pueden ser un poquito más desafiantes también cuando estamos hablando ya de términos más técnicos o aspectos muy propios de una región. Entonces esto puede llegar a impactar un poco en qué tan fluida puede ser la comunicación. Entonces creo que ese llega a ser un punto que cada vez se va minimizando, pero de cierta forma sigue existiendo. Y obviamente el tema también de usos horarios, distintas zonas horarias que luego llegamos a tener. Creo que este es otro de los aspectos en donde las diferencias en las zonas horarias pueden llegar a limitar un poco la cuestión en donde el equipo puede juntarse, puede reunirse de manera pues constante o de manera más continua para poder trabajar en tiempo real. Entonces, esto a veces llega a complicar un poquito el tema de programar las reuniones y justamente cómo vamos adaptando las agendas o los tiempos en cada uno de los equipos de trabajo. Eh, Adicional, pues bueno, tenemos también, creo, las formas de trabajo, los enfoques, las metodologías de trabajo que pueden variar también incluso entre culturas y no solamente en la parte de cultura por ser de distintos países. No nos hemos enfrentado, lo que he vivido en experiencia personal es que luego dentro de nuestro propio país llegamos a tener esas diferencias también culturales que llegan a ser ahí un poquito desafiantes de poder como entender por qué dentro de mi mismo idioma, de mi misma cultura general, también tenemos esas diferencias para poder trabajar. Entonces, encontrar ahí un equilibrio y una base más sólida de cómo esas prácticas de trabajo se pueden ir adaptando, creo que es otro de los temas que llegan a ser desafiantes.
Y bueno, finalmente la cultura general, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, diferencias culturales que también pueden influir en las expectativas, por ejemplo, ya cuando estamos hablando también de temas de liderazgo, tomas de decisiones, pues son una cuestión que tiene también ahí un ligero impacto en algunos casos. Claro, pues yo te puedo platicar un poco que yo trabajo con muchos equipos también multiculturales y he notado cuando el año pasado empecé a estudiar portugués para comunicarme mejor con mi equipo de Brasil. Y me pasó que noté mucho que no solamente es la barrera del idioma como tal, porque ¿qué pasa? Que todos tenemos nuestra lengua nativa y cuando queremos hablar la segunda lengua o la tercera, la que sea la tuya, como que intentas traducir un poco literalmente de Claro. tu idea inicial, ¿sabes? O sea, yo tengo la idea en español y la traduzco ya sea a inglés o a portugués, y cuando haces esa traducción, a veces no hace tanto sentido en el segundo idioma para una persona que es nativa de ese idioma. O, por ejemplo, pasa mucho que hasta que le llaman, creo que en español, como los manerismos, como esta Ujú. forma a veces yo me di cuenta de que los brasileños, y eso lo platico mucho con mis clientes que interactúan con con mis ejecutivos que interactúan con clientes internacionales, que de repente veo que, por ejemplo, los brasileños hablan, la forma de hablar de ellos es más imperativa. O sea, ellos no hablan tanto así, no tan Sí. rebuscado. Por favor, buenas tardes, quisiera pedirle de la manera más atenta. No, los Ujú. brasileños van como un poco más directo al punto, por ejemplo. Entonces ahí yo digo, es que no es un tema de educación o no, es un tema de ya de lenguaje, porque nuestros lenguajes son completamente diferentes y la forma en que ellos van a hablar nunca va a ser igual que la de un americano o que la de un mexicano o que la de un colombiano, ¿no? En estos casos. Entonces, me parece súper interesante esto que comentas. Sí, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. Es un tema de ir aprendiendo en muchos sentidos, cómo ir adaptando esa cultura del idioma, pero la cultura también de cómo hacer esa interacción con las otras personas, como dices, en cuanto a quitar también ciertos, a lo mejor, eh, temas o aspectos mentales en, me habló más rudo o fue Es, muy directo y qué tan sensible también puedo ser yo ante esa parte, ¿no? Y creo que es mucho el tema de qué tan abierto estoy también a adoptar esas otras diferencias culturales. sí, es bastante interesante. También los usos horarios son siempre un reto para equipos multiculturales porque es mucho el intentar adaptarse, adaptabilidad por las dos partes, ¿no? Por el yo intento un espacio medio que me funcione a mí, pero que también te funcione a ti y que no sea ni muy temprano ni muy tarde para ninguno de los dos, ¿no? Entonces ahí creo que Exacto. es cuando tienes muchos países trabajando o muchas personas de diferentes países trabajando en un mismo proyecto, realmente ese es un reto importante que tener en cuenta, porque me han tocado reuniones de global donde me invitan a todos los equipos y para mí son las 6 de la mañana, que es súper temprano para Ujú. empezar a trabajar, y para otras personas son las, no sé, 12 de la noche, ¿sabes? Invitan a alguien de Sí. Australia y son las 12 de la noche y se vuelve complejo para todos ese espacio. Entonces, tal vez adaptar dos reuniones en lugar de una y que los otros la vean grabada o ese tipo de como detallitos que van haciendo que un equipo se sienta más cómodo no trabajando juntos, ¿no? Sí, y otra de las cosas es también tener ese entendimiento, porque también influye mucho en también la capacidad que los participantes van a tener en la reunión para, como tal, recibir información, procesarla también, o incluso eh, esa participación en proponer algo, cuando, si de eso va la reunión, en buscar alguna idea o alguna propuesta. Influye mucho el qué tan flexibles somos en esa cuestión de los horarios para que también sean eficientes esas reuniones. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y en tu opinión, ¿cómo afecta la diversidad cultural en la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo? Pero pues yo creo que más que afectar, enriquece bastante la cuestión sí de la comunicación, la colaboración, porque si bien decíamos hace un momento, nos representan desafíos, creo que aporta mucho en diferentes perspectivas en cuanto a justamente traer otros ojos, otras mentes.
Esto nos lleva a tener a veces ideas también más innovadoras o a compartir pues prácticas que a lo mejor nosotros no estamos haciendo aquí, pero que en otra de nuestras regiones lo están haciendo y con éxito y tener esa posibilidad de escuchar qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo lo pensaron originalmente, que a lo mejor para nosotros no había pasado por la cabeza en algún momento y viceversa, ¿no? Creo que esa parte de poder tener ese intercambio es bastante positivo. Eh, Creo que los desafíos que hablábamos van a existir, pero depende también de cómo los lleguemos a gestionar, es que podamos minimizar esos impactos. Y pues al final creo que son, como ejemplo, pues los estilos de comunicación es lo que veíamos que puede variar significativamente. ¿No? Ahorita que mencionabas el tema de qué tan directo es a lo mejor una cultura versus otra, o el otro caso, del otro lado de la moneda, qué tan sensible es una cultura más que otra para recibir los mensajes. Y es eso, ¿no? El cómo algunos miembros del equipo pueden ser más directos y otros prefieren un enfoque a lo mejor más diplomático o más, como decimos a veces, esta plática previa a entrar al punto que a veces ayuda hasta para romper un poco el hielo, pero sabemos que con otras culturas eso definitivamente no funciona, ¿no? Entonces es irse adaptando en ese sentido. Creo que el tema de ser abierto a esta cuestión de diversidad requiere obviamente también mucha empatía, flexibilidad para entender también pues cómo es el otro lado, ¿no? En cuanto a intenciones, motivaciones, qué es lo que esperan también ellos, cómo lo procesan para que tengamos pues una mejor interacción, ¿no? Y al final creo que esa diversidad cultural pues puede fomentar pues un ambiente mucho más enriquecedor, más inclusivo, de mucho respeto, mejorar ambientes de trabajo incluso. Qué bonito, justo como lo describes, yo lo veo de una forma muy similar. Creo que si yo regresara como a una forma de trabajo como con equipos no tan diversos, no sé si sería lo mismo para mí, porque sí me gusta mucho el adjetivo que utilizaste es perfecto, enriquecedor. Así es como se sienten las conversaciones con ellos, el hacer esos intercambios de ideas, de pensamientos, inclusive así de repente es chistoso cuando te comparten así, no, para nosotros así es como se hace, ay, no, para nosotros se hace completamente diferente. Y ahí te das Exacto. cuenta de cosas chistosas que vas identificando y que dices, ah, qué padre que gracias a que trabajo aquí con estas personas, con gente de todo el mundo, tengo capacidad o tengo oportunidad más bien de ver todo esto que antes no tenía la capacidad de verlo, ¿no? Sí, sí, definitivamente me considero afortunado en ese sentido que mi experiencia laboral, incluso también desde la parte educativa, he tenido ese acercamiento con otras culturas que justamente creo que ayudan mucho a ampliar esa visión, pero Ujú. también a, como decías, ¿no? Ser muy abierto a abrazar esta parte de otras culturas, al punto que coincido como lo que mencionabas, ¿no? Ya también creo que para mí sería difícil pensar en un ambiente que sea solamente local y esta Ujú. cuestión multicultural siempre aporta algo adicional, un tema ahí Sí. como de motivación incluso extra. ¿No? Sí, y tomar mucho en cuenta esto que comentas de las sensibilidades, creo que también es súper importante, porque por ejemplo tienes, pues como toda Latinoamérica, que muchas veces les toca trabajar como Américas completo, ¿no? Entonces muchas veces les toca trabajar con Estados Unidos o con Canadá. Ujú, Y yo he identificado mucho que, sobre todo, por ejemplo, en la cultura estadounidense, veo mucho el tema de la inclusión, ¿no? O sea, los americanos están pasos más adelantados, siento yo que muchas culturas latinoamericanas, en cuanto a temas de las inclusiones, de utilizar lenguaje neutral, de utilizar como más, tener mucho más sensibilidad y cuidado con este tipo de temas, e inclusive hasta como a veces en crear equipos, para ellos es importante que haya diversidad cultural, de que haya personas de diferentes razas, de diferentes etnias, de diferentes géneros, tal, ¿no? Incluir de todo en los ujú. equipos y que se vea esa inclusión es muy importante para ellos. Entonces, ahí vas viendo como todas estas cosas en las que dices, ah, bueno, en esto creo que todavía nosotros podríamos crecer, es una oportunidad para nosotros, etcétera. Entonces, a mí me encanta este tema y me parece súper interesante. Y para seguir, me gustaría preguntarte, ¿qué estrategias has implementado tú
en tu equipo para superar las barreras culturales y mejorar la cohesión del grupo? Claro, han habido varias iniciativas que no solamente vienen directamente de mí, creo que también algo que me ha ayudado mucho es la cultura organizacional. Eh, Fomentamos muchos aspectos que tienen que ver con esta cuestión de conocimiento intercultural, que obviamente viene desplegado de esta cultura ya organizacional, pero que también ya a lo mejor a nivel de liderazgo, cada uno de nosotros vamos adaptando conforme también vamos viendo cuáles son las necesidades de nuestros equipos. Entonces, me ha apoyado mucho, por ejemplo, de esta cuestión en donde este tipo de capacitaciones que tenemos en el interior de la compañía, que abren estas puertas de saber cómo trabajar en diferentes ambientes culturales, conocer cuáles son las diferencias, aprender a manejar esta cuestión de conocer mejor cómo adaptarse a esas diferencias, pues nos ha ayudado mucho a que seamos también lo que decías hace un momento, ¿no? Esta parte empática y respetuosa y que sepamos alinear cuáles deben de ser a lo mejor los estilos de comunicación que hay que tener, cómo eso a lo mejor lo complementamos con otras iniciativas o métodos que existen para también tener diferentes herramientas que nos permitan adaptarnos a un perfil con una preferencia de comunicación que a lo mejor es distinta a la mía o que es distinta a la persona con la que trabajo de manera más continua y poder tener esta cuestión de adaptabilidad en el día a día. El ser, por ejemplo, hace un momento que hablábamos también con la cuestión de los usos horarios, tener esa flexibilidad en cuanto a los turnos, los horarios que tenemos dentro del equipo, entender obviamente ese impacto que puede tener en cuestiones tanto de, pues sí, del desempeño, pero también hasta del caring que tenemos por el equipo, ¿no? De que cómo se sienten, cómo están siendo también impactados por cómo tenemos que estar adaptados a esta cuestión de una cuestión más globalizada, con estos diferentes retos en temas también de horarios, pues eso creo que nos ayuda a tener un poco más de cuidado para que tengamos una colaboración también mucho más sana, que creo que al final también si estamos teniendo esta cuestión en donde el equipo se está sintiendo impactado, pues al final esto que hablamos hace rato de empatía, el poder tener una integración o una cuestión de comunicación más fluida, pues se llega a ver afectado, se llega a ver mermado y por eso tener esta flexibilidad creo que ayuda mucho a minimizar este tipo de impactos. Eh, Algo que busco siempre con mis equipos de trabajo, fomentar mucho la comunicación abierta, generar un espacio así seguro donde todos se sientan cómodos realmente de poder compartir opiniones, de proponer ideas. Es algo desafiante siempre el de repente abrir el micrófono o la parte de decir, bueno, qué opinan, qué piensan. Siempre como que está esta cuestión, creo que todos hemos vivido, ¿no? De repente sentirme que a lo mejor mi idea no puede ser lo suficientemente buena o que tal vez lo que vaya a decir va a sonar absurdo, pero creo que ir abriendo esa parte de que cualquiera se sienta con la confianza de hablar, de opinar, de exponer algo, va ayudándonos tanto en el ámbito local, pero también cuando tenemos que enfrentarnos a estos foros en donde luego hay gentes de otras nacionalidades o de otras culturas que pueden a veces llegar hasta imponer un poquito más, ¿no? Entonces, creo que ese punto de fomentar la conexión abierta es algo que es una constante. Y bueno, de modo paralelo, actividades de integración en diferentes aspectos que tengan que ver con ya sea actividades virtuales o presenciales que nos ayudan a generar también esta parte de fortalecimiento de relaciones personales. Tenemos una práctica dentro del equipo de vez en cuando estar haciendo ciertas reuniones en la medida de lo posible presenciales, pero Mm, también aspectos virtuales que nos ayuden a tener también esta pues convivencia entre todos los miembros que tenemos en la región. Tenemos, la mayoría de mi equipo está entre México y Brasil, pero tenemos también una persona en Argentina. Trabajamos también con otras personas de nuestros equipos extendidos que están en otros países, Centroamérica, Colombia.
Entonces, de vez en cuando tener como que ese tipo de contactos también informales, fuera de temas laborales, creo que es uno de los temas que ayudan mucho a ir rompiendo un poquito esas barreras, ¿no? Y bueno, eventualmente, pues la posibilidad de tener esas reuniones también con aquellos que están en otras ubicaciones. Ujú. Me ha pasado un punto curioso, ¿no? Llegué a tener esta experiencia de tener gente a mi cargo que no la conocía en años. Trabajábamos día a día, teníamos las reuniones virtuales, pero conocerse en persona fue algo totalmente distinto que ayuda mucho más también en el tema de esa interacción, la confianza, la comunicación. Entonces creo que ese es otro punto que, si bien hablábamos al inicio, todas las herramientas colaborativas nos ayudan a remover ciertas barreras en esta integración a nivel global. En algún punto el tocar base desde un aspecto más personal, cara a cara, siempre ayuda en tener es un plus en el tema de la comunicación y cómo nos estamos adaptando a esta cuestión de evitar barreras culturales. Me parece un muy buen tip esto que platicas, porque yo he trabajado en muchas empresas con bajo este formato como multicultural, pero no recuerdo que muchas de ellas, o que no sé si alguna de ellas, hubiera tenido como este espacio de relacionamiento fuera de platicar cosas laborales. ¿Sabes? Veo mucho, por ejemplo, cuando hay, sobre todo cuando trabajas con equipos norteamericanos o europeos, hay mucho este tema de KPIs, performance, todo el punto, ¿no? Ujú, Llegas a la reunión va a ser de 30 minutos, exactamente 30 minutos, y se van a discutir este punto 5 minutos, este punto 10 minutos, así es como muy organizado, muy estructurado, muy como directo al punto y muy orientado a temas de performance, de números y del negocio. Y he visto que mucho más los latinoamericanos somos más de crear estos espacios también de convivencia, o sea, de sí, sí vamos a hablar de trabajo, pero llegamos ujú. y ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Nos tomamos ese tiempito al inicio para platicar un poquito más de nosotros o cómo está tu familia, ese tipo de cosas. Y creo que es parte importante, como dices, de unir a los equipos de una forma distinta, ¿no? Porque antes no existía tan globalizado, ¿no? Yo creo que por ahí de los años 80 y así, lo más que tenías era, si estabas trabajando con equipos globales, era todo por teléfono. No había Ujú. como que tenemos videollamada, pero después de la pandemia, que casi todo el mundo está trabajando home office, nómadas digitales, etcétera, pues existe más también esta problemática y ya la gente no se ve en una oficina todos los días, no se relacionan de la misma forma que antes, ya no tienes a tus amigos del trabajo como de la misma forma que se tenía presencial. Me parece Claro. muy importante No, eso. y- sí, y fíjate que es un punto que, como experiencia que tuve, nosotros veníamos en algún momento, años atrás, de trabajar con dos grupos distintos, que era el equipo tal cual de Sudamérica y el equipo de México y Centroamérica, que trabajábamos bajo los mismos estándares, pero de manera separada. Y veíamos ya desde ese tiempo esa estrategia de encaminar todo a hacerlo de manera más regional a nivel LATAM. Y una de las dinámicas que nos ayudaron mucho también creo que en ese aspecto fue este tipo de sesiones de integración, si bien virtual, pero de presentarnos, de conocernos, de saber un poco más, no nada más del aspecto profesional, sino también del aspecto personal, ¿no? Y te puedo decir que de mi equipo actualmente creo que hay un gran ambiente de trabajo en el que, a pesar de que no todos se conocen en persona, porque no todos han tenido a lo mejor la posibilidad de estar a lo mejor viajando, pero saben qué gustos tiene tal persona, que le gusta tal videojuego, que le va a tal equipo de fútbol, o el nombre de su mascota, o no sé cuántos hijos tiene, y eso también al final ayuda mucho, contribuye mucho en este aspecto de la colaboración. Claro, es bien importante para uno la salud mental de los colaboradores, ¿no? Que sientan que existe como este ambiente de trabajo en el que pueden prosperar, en el que se sienten cómodos, en el que están felices. Y sí, realmente me parece muy, muy importante. Qué buen punto el que abordaste por ahí. Oye, y antes de finalizar, ¿nos podrías contar qué papel crees que juega la capacitación intercultural en la gestión de equipos multiculturales y cómo la ha integrado Cummins? O sea, ¿crees que esto viene más de los líderes, de los equipos mismos? ¿Cómo funciona esto? Sí, sí es un tema fundamental dentro de la cultura organizacional.
Cummins tiene esta cuestión que la verdad es una de las cosas que a mí me atrajo mucho desde antes de entrar, y una vez dentro, pues todavía me terminó de convencer más que el aspecto de esta cultura organizacional es muy fuerte y muy genuina, ¿no? Y el tema de la cuestión intercultural es una de ellas, en donde se fomenta mucho esta cuestión de tener una comprensión más profunda o una cuestión de comprender de manera mutua entre los diferentes miembros del equipo esas diferencias que pueden existir o esa diversidad en todos los aspectos. Y nos ha llevado a que esto mejore mucho la parte de la comunicación, pero también obviamente la cuestión de resolución de problemas, de conflictos, el también llevar la toma de decisiones de otra manera, a otro nivel. Creo que en nuestra organización esta parte de una especie de capacitación intercultural se ha integrado a través de diferentes métodos, desde aspectos como algunos talleres, workshops de manera regular. Tenemos también módulos de aprendizaje a través de herramientas en línea. El tema de las sesiones de mentoría también llevan mucho trasfondo de esto. Y sí es una cuestión en la que de entrada como un todo dentro de la organización está totalmente consolidado el aspecto intercultural, y que a través de todas estas herramientas, esas otras iniciativas, se va permeando, se va cascadeando, sí, a los diferentes líderes, y a su vez pues lo vamos bajando a cómo vamos viendo toda esta necesidad para que todos estemos en sintonía o estemos en esa armonía de poder tener esta apertura a toda la cuestión intercultural, y que al final nos lleva a tener esta parte de entender o de apreciar esas diferentes culturas dentro de toda la organización, y saber cómo también aprovechar todo eso que conlleva, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento de aprovechar aspectos de aprendizaje, de desarrollarnos tanto en la parte profesional como en la parte personal, y que eso también genera un tema de colaboración muy efectiva. Oye, Luis, pues muchísimas gracias por acompañarnos, pero sobre todo por compartirnos esta información tan valiosa y útil. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado de este capítulo tanto como yo, y los invito a que se suscriban a Let's Click Together para que no se pierdan de nuestros próximos episodios. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes.